tendencias tecnológicas. Para evaluar ese tema de las tendencias tecnológicas, se dejó ya una tarea, como podemos verla ahí en el Classroom. Se las voy a mostrar para aquellos que todavía no la hayan chequeado y visto. Noten que el propio sistema debió haberles mandado a su correo que hay una tarea. Aquí está, se entrega mañana a las 21:59 horas a más tardar. Lo que es, sí les recomiendo, yo creo que ya tienen experiencia en eso, pero si lo entregan incluso a las 21:59, el sistema ya les marcará tarde. Así que traten de lo más tarde que lo podrían enviar, creería yo que serían a las 21:55. El tiempo suficiente para que el sistema no se los marque tarde, pero ¿para qué arriesgarse a las 21:55? ¿Por qué mejor no la hacen hoy y la envían de una vez hoy? O temprano mañana, o en la tarde de mañana. Pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué lo dejan hasta el final? Claro que es una de nuestras tradiciones chapines, ¿verdad? Dejar todo a última hora, pero tratemos nosotros de romper ciertas culturas que precisamente no son tan buenas. Ok, entonces la tarea aquí está. Les voy a leer las instrucciones. El alumno deberá escribir una hoja mínimo sobre una tendencia tecnológica que ayude en la carrera del contador público auditor. Ya se les dio la presentación de PowerPoint y ahí habla de algunas tendencias tecnológicas. También se les dio el link. Aquí mismo se puso, donde ahí se habla de 22 tendencias tecnológicas para el 2022. Entonces, lo que yo les recomiendo es que traten de ver primero cuál de esas 22 les gustan para el año 22, y si no les gusta ni una, pues váyanse a la presentación de PowerPoint y busquen cualquier otra. Para que la puntuación sea válida, hay que, en primer lugar, para que la puntuación sea válida, el día martes, de los alumnos que hayan presentado la tarea el sábado, se escogerán 10 al azar. Y esos 10 deberán hablar sobre su tarea. La pueden leer o la pueden comentar, cualquier cosa, pero sí deben hablar de una tendencia tecnológica. Pero se les va a requerir a los que la entregaron el sábado, se va a escoger a algunos de ustedes y tenemos que llegar a 10. Y si llegamos a 10, entonces a todos los que la presentaron se les dará la puntuación. Pero si no llegamos a 10, entonces no hay puntuación para ninguno. Pero no creo que eso suceda. Esto hará válido la tarea de todos los demás. Entonces, por favor, antes de subirla, guardarla y enviarla, o guardarla, subirla y enviarla, cuenten cuántas palabras tiene su escritura, porque por lo menos debe tener 300. Ahí Word hace un inventario de cuántas palabras fueron escritas, y si no ha llegado a 300, entonces vuelvan a escribir algunas cositas más de su tendencia, para por lo menos llegar a 300. Si sobrepasan 301, 350, 400, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Pero asegúrense de que su tarea hable de una tendencia tecnológica y qué impacto puede tener en el contador público auditor, y que tenga 300 palabras. Es lo único que les pido, y obviamente también les pido que no la entreguen tarde, porque si la entregan, si el sistema les marca entregada tarde, lo que yo voy a hacer es reenviárselas con valor 0. Y yo creo que ustedes no quieren perder puntos y no quieren comenzar perdiendo puntos por algo que pudieron haber evitado. Así que por favor, entréguenla bien y antes de tiempo. Desde aquí hay algunos comentarios. No, no hay ningún comentario. Bueno, ya que estamos aquí en la página, entonces quiero, el día de la clase, un compañero hizo el favor. Bueno, también quería mostrarles de que hoy me presenté a la biblioteca central de la universidad y pregunté. En ese momento, a las 11 de la mañana, quedaban 35 tablets. Es muy probable que ya para mañana queden menos. Pero si alguno sigue interesado, lo único que tiene que hacer es ir allá a la biblioteca, llevar una factura de agua, luz o teléfono. Agua o luz, no, teléfono no. Agua o luz,
su fotocopia de DPI y constancia de que están inscritos en el periodo 2022. Llenan un formulario allá y les dan una laptop sin mayor, o sea, solamente llenando los requisitos, y se las dan por un mes, ¿sí? Se las dan por un mes y tienen que regresar cuando se termina ese mes y les pueden pedir que se les renueve el permiso para seguir teniéndola, ¿sí? Entonces, yo sé que algunos de ustedes podría no tener su computadora. Yo sí creo de que hay algunas preguntas en los exámenes que son difíciles de ver o entender adecuadamente si nos examinamos en un teléfono. Y entonces yo lo que quiero es evitarles esa molestia, o sea, que pierdan esos puntos, etcétera. Entonces tratemos de mejorar nuestra tecnología. Si por alguna circunstancia no tenemos ahorita cómo comprar una máquina mejor, bonita, etcétera, pues usemos esos servicios que nos da la U, felizmente, ¿verdad? Así que no es obligatorio, si quieren, obviamente. Vi las asistencias y me preocupa que algunos de ustedes, por ejemplo, en este caso, el compañero Argueta Romero, solamente estuvo 1 minuto en clase. En Patzán estuvo 12 minutos. Aquí García estuvo 2 horas 18 minutos. Yo me imagino a este alumno García que solamente dejó encendida su máquina, se fue a ver la doctora Polo, los 2 programas que dan y buscó otro canal, y después se acordó que había dejado encendida su máquina y después la fue a apagar y salió de clase, porque salió hasta las 8:30, ¿sí? Entonces, por favor, compañero, aquí se puede verlo. Y está Zambrano, que solamente estuvo 13 minutos. Yo sé que algunos de ustedes tienen problemas por el trabajo y otras actividades, pero si usted no tiene situaciones laborales y no tiene cosas así pendientes, urgentes, debería estar recibiendo la clase. Desgraciadamente después nos arrepentimos de algunas cosas que hacemos y esta no debería ser una. Es decir, al final del curso no deberían decir ustedes si tan solo hubiera estado en clase y hubiera entendido este punto. Recuérdense que no solamente deben estudiar para ganar, sino que para aprender y ser mejores profesionales. Entonces, si están sus posibilidades, compañeros, a pesar de que tal vez en algún momento se sientan de alguna manera aburridos, pero aguantémosla, ¿no? Y estemos en clase con tal de, pues, de aprender, que eso sería lo inicial, ¿verdad? Y después, según mi punto de vista, pues ganar la clase. Pero el sistema me tira esta información. Espero entonces ya no ver sus apellidos aquí, que solamente entran y salen de la clase. También un compañero, al final no supe su nombre, pero amablemente nos encontró en la red el tema, sabemos que estás embarazada, aunque tú no lo sepas. Ahí en la clase anterior manejábamos el tema del manejo de los datos y lo que se puede hacer con ellos en ese universo que nos dan los datos que la propia empresa pueda manejar, que algunas veces las tenemos ahí dispersadas, almacenadas, simplemente ocupando espacios y no hacemos nada con ello. Entonces, lo ideal es que esos datos que tenemos los unamos de alguna manera y que saquemos provecho de ellos. En este caso, esta empresa sacó provecho de esos datos para determinar si las personas están embarazadas y así les mandaba correspondencia. Entonces, los invito a leer este artículo que explica de mejor manera lo que yo lo dije en mis propias palabras. Lo que yo aprendo de este tema, del uso de los datos, es de que cómo lo podemos usar para el área de contabilidad y auditoría. Y a mí se me ocurría algo. Si se puede, con esos datos que tenemos, determinar que una persona está embarazada, yo me pregunto, por supuesto que sí se puede también usar los datos que pueda tener en mi empresa y de otros sitios para poder determinar
las conductas y las tendencias de mis trabajadores o de los trabajadores o de mis compañeros trabajadores. Me refiero a encontrarles si tienen tendencias, por ejemplo, para el fraude, si lo que están haciendo actualmente están defraudando, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, yo personalmente, si me pusieran la tarea de una tendencia tecnológica, hablaría sobre eso y pondría este ejemplo, de que los datos que tenemos en la empresa y los que podemos encontrar en la red, todo eso los podemos unir. Por supuesto que hay que contratar profesionales, etcétera, que los manejen y creen esas relaciones, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero con esos datos que podemos obtener, podemos ver esas tendencias de los compañeros, si van por el mal camino o se mantienen por el buen camino y haciendo las cosas que debían o deben hacer dentro de la organización. Así que los invito a leer y meditar y sacar sus conclusiones sobre eso. Y si tienen, si quieren, yo esperaría que también comenten aquí lo que pudieron haber aprendido y lo que pueden ustedes aportar sobre esa lectura. ¿Sí? Entonces, ojalá que el martes pueda haber algunos comentarios de sus lecturas. Ok, ahora pasamos entonces a una otra lectura. Y esa lectura viene para que nosotros terminemos el tema de, para que terminemos el tema de la historia de la computación. El día, el día anterior habíamos visto la historia de la computadora y habíamos visto que han habido fases o etapas de la computación y nos quedamos en la número 3, o sea, en la fase número 3. Yo creería que actualmente el mundo ya está en la fase 4 o ya estamos sobrepasando la fase 4 y llegando a la fase 5 sobre la informática. Como ahora hablamos ya de informática cuántica, yo diría que eso es parte de la quinta generación. Bueno, entonces ahora quiero hablar del hardware y software que están en la página 12. Okay, 12. Hardware. Miren cómo ha esto evolucionado. En 1974, Intel introduce el microprocesador modelo 8080. Quiero mostrarles un microprocesador, o sea, como ellos lo miraban en su momento, ¿verdad? En, si a nosotros nos preguntan, díganos cómo es un microprocesador, lo haríamos así, ¿verdad? Chiquitito, más chiquito que nuestra uña, un chiquitito, pero en ese entonces, en 1874, ese microprocesador realmente era súper grande, ¿verdad? En comparación a lo que hoy tenemos. Pero en su época esto fue revolucionario, porque en las máquinas que estaban anteriormente era un procesador, o sea, era más grande. Y en ese entonces, en 1974, ese normal lo redujeron a ese que estamos viendo en pantalla. Y por eso le llamaron microprocesador. Pero ahorita, con los que tenemos actualmente y con mayor capacidad sobre todo, pues son mucho más pequeños que este. Los cuales se emplean generalmente en máquinas de propósitos específicos, lo que provoca que el propietario de la compañía MITS de Albuquerque, Nuevo México, comenzara a trabajar en la construcción de una computadora con dicho microprocesador conocido como Altair. En 1975, The Popular Electronics presenta en su portada a la compañía Altair, que persigue que las personas se involucren en el uso de las computadoras. En esta época surge el lenguaje BASIC, desarrollado por Paul Allen y Bill Gates. Aquí aparece ya este famoso personaje, ¿verdad? Bill.
ambos estudiantes de Harvard que posteriormente formaron la compañía de Microsoft. Entonces, BASIC era un programa, digamos, por así decirlo, el papá de Word, ¿verdad? Ahí se podía escribir y hacer ciertas cosas. Ya después se mejoró y a lo que tenemos. En 1974, Steve, y también aparece otro Steve Jobs, construye una computadora completa en una tarjeta de circuitos que, a diferencia de la Altair, no tiene chasis, luces, interruptores ni otras comodidades y está construida con base a un microprocesador 6502. Entonces, noten, en 1977 aparece la Apple, la manzanita, y muestra bastante aceptación, con la que Wozniak y Jobs producen la siguiente generación, la Apple II. Quiero mostrarles una foto de la Apple II, y eran unas maquinonas que difícilmente una sola persona las podía cargar. Eran muy pesadas. Yo me recuerdo que di mis primeros pasos informáticos en ese tipo de máquinas y eran grandotas. Entonces, les voy a mostrar aquí está la Apple, miren, súper grandes y súper pesadas. Y lo más chistoso, la capacidad que tenían de almacenamiento era irrisorio. O sea, a lo que hoy tenemos en capacidades de almacenamiento, lo que tenían aquí no era nada. ¿Sí? Y se usaban los discos, miren, los discos grandes de 5.5, discos un poquito grandecitos para poder almacenar. Grandes y pesadas, la Apple. Y miren, con 4K de memoria, ¿cuántas canciones podemos almacenar con 4K de memoria? Casi nada, si no se podía almacenar mucho. Pero ahí está. En 1978, Intel lanza el microprocesador 8086 con 16 bits, el cual incorpora más poder, 16 bits, imagínense ustedes, capacidad y velocidad de cualquier otro, con la que se inaugura la familia de procesadores 80x86. En 1981, IBM lanza la computadora personal, IBM, y entonces, y etcétera, 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 y hay más que pueden ustedes aprender y leer aquí. Por situaciones de tiempo, no leemos todo, pero noten que hay bastante información. Ahora quiero irme al software, ¿sí? Noten que una computadora por sí sola no funciona, simplemente es una máquina, pero sin el software no va a hacer lo que tendría que hacer. Es decir, tienen que haber instrucciones internas dentro de la memoria de la máquina para que ella pueda actuar, ¿sí? A la vez que surgen nuevas computadoras, asimismo surgen nuevos sistemas operativos y nuevos lenguajes de programación para la obtención de mejores resultados y la optimización de los recursos, siendo los acontecimientos más relevantes. Aquí está el papá de lo que era Excel, está el VCK, o VCCalc, y calculadora visible que hacía, no recuerdo haberlo usado, pero sí usé la siguiente generación de que era el COBOL, ¿sí? Y después, entonces está en el 79, está en el 80, y sigue el VCCalc, y después aparecen otros. Bueno, entonces noten que los tiempos, aquí lo que estamos viendo, cómo fue progresando esto. Haremos una tarea a continuación. Lo único que tenemos un cierto problema con la siguiente tarea es de que no todos van a poder ingresar. Así que los que primero lo hagan van a poder participar y ayudarme en esta tarea que va a ser la siguiente. Nos vamos a ir, les voy a mandar ahorita el link para usar la pizarra y los primeros 33 van a poderla usar y los subsiguientes ya no van a poder entrar.
Entonces, por favor, aunque la invitación les va a llegar a todos, pero solo los primeros que la acepten van a poder entrar. Ok, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo único que necesito, por favor, es de que me escriban el nombre de un programa informático. Y yo voy a poner Over. ¿Sí? Ahora ustedes pongan cualquier otro. Pueden ir a San Google para buscar, si no lo saben, si no lo conocen. Y hay 12 ahorita presentes, todavía hay capacidad para 15 más. Antonio ya ingresó. Entonces se van aquí, el cursor, aquí donde está mi cursor, dice nota adhesiva. Y ahí agarran la nota adhesiva, escriben y le dan, y ya aparece aquí. El nombre de un programa informático. Juan 20. Ah, perdón, yo creo que cometí un error que no lo deja escribir, ¿verdad? Entonces, yo creo que el error es mío. Lo voy a volver Esto es a solo mandar. como lectura, Lick. Sí, exactamente, ese es el error. Sí, perdón. Entonces, perdón. Entonces, lo voy a mandar a enviar. Lo voy a volver a enviar. Lo voy a volver a enviar. Y lo voy a modificar. Aquí, miren. Aquí cometí el error. Dice ver y debí haberle puesto editar. Ahora sí. Perdón, vuelvan. Les va a llegar nuevamente la invitación y vuelvan a entrar. Ahora les aseguro que sí van a poder. Yo sí puedo porque soy el profe. Y entonces soy el primero en poner uno. Ahora ustedes pueden ir aquí, también puede hacer esto, no importa, pero puede ir aquí a la nota adhesiva y ahí escribir. Aquí va a poner Microsoft, que sí es válido, ¿verdad? Ok, va a poner Microfile, SETI. Noten que hay unos muy SAP. Este SAP es muy bueno para la parte contable administrativa, muy bueno. Tal vez el mejor de todos, digo yo, salvo opinión en contrario. ¿Alguien cree que hay algo mejor que SAP para proceso contable? Ahora que lo diga. Odoo. Bueno, ¿verdad? Fíjense que Google Ads, sí es Google Ads, creo yo, o Google Chrome. Tal vez tenemos Visual Fox Pro, Photoshop. Ajá. Bueno, yo no metería a Google Chrome como un programa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Google Chrome es un programa? Dice ahí. No, yo entiendo, te quiero. ¿Qué dice ahí? El este que está aquí. Oh, TQUS. ¿Es Google Chrome un programa? Linux, sí. ¿Eso no se entiende? Miremos tres más. Fortran, obvio que sí. La suite de Google. Ok. Entonces vamos a aclarar lo que es un programa informático. Ok, Java, sí. Ok, les agradezco su participación. Solamente entraron 24, todavía había capacidad para más, pero está bien. Entonces, gracias. Ahí lo voy a cerrar. ¿Qué es un programa informático? Y vamos a ver los ejemplos. Son aquellos que permiten el uso del computador vinculados al usuario con los distintos aspectos del hardware y o redes del sistema, así como con las aplicaciones instaladas en el mismo. Por ejemplo, controladores de hardware, sistemas operativos
y líneas de comandos, etcétera. Entonces, ejemplos de programas informáticos. Google Chrome, bueno, aquí aparece el Google Chrome, OpenOffice, el Call of Duty, Media Monkey. Estos Windows, ejemplos de programas informáticos. Windows, el sistema operativo más popular comercialmente hablando, propiedad de la empresa de Microsoft, presidida por Bill Gates. Ayer hablábamos de esto, ¿verdad? De Windows. Y vamos a ver. Un programa informático de computador es una pieza de software o una instrucción, digamos así, ¿verdad? Un párrafo o una instrucción de lenguaje en este de programa. Es decir, una secuencia compleja de instrucciones y procesos orquestados para cumplir una tarea específica en un computador o sistema de computadoras. Estos programas pueden ser programas preinstalados en el computador, como el sistema operativo que controla todo el funcionamiento del mismo, o pueden ser añadidos adicionalmente por el usuario. Entonces, los programas, para que funcionen, deben estar sobre un sistema operativo. En este caso, para hacerles un ejemplo, en Excel se podría decir que es un programa, pero solamente funciona en el sistema operativo de Microsoft. ¿Sí? Si no está instalado Microsoft, no puede funcionar Excel y cualquiera de los otros, o sea, PowerPoint, Word, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay diferentes también sistemas operativos. Y sobre esos sistemas operativos son compatibles con otros programas. Okay. Entonces, gracias por haber participado en este ejercicio de escribir algunos de los programas más conocidos. Ahora vamos a ver lo que es un sistema. Un sistema, bueno, hay sistemas naturales, como vemos aquí, el sistema solar, el sistema del ser humano, y también hay sistemas artificiales como este que vemos aquí. Los sistemas naturales, pues, funcionan por sí mismos, pero también funcionan respetando leyes, en este caso naturales, porque si se saltaran esas leyes, entonces los sistemas dejan de funcionar tal como los conocemos y pueden ocasionar desastres si no funcionan. Por ejemplo, si por alguna circunstancia la Tierra se moviera del lugar, generalmente aparece, creo que es la tercera que está aquí, pero si la moviéramos para la segunda o para la primera, o si la moviéramos para la quinta o para la sexta, si la movemos para adelante, es muy probable de que todos los seres vivos que estamos aquí, pues nos muramos de calor. Si nos movemos para atrás, es decir, que estando de tercero nos pasamos al sexto, por decirles, pues es muy probable que nos muramos de frío, que no nos llega el sol. Entonces, para que funcione el sistema que nos protege a nosotros en la Tierra, debe estar en el lugar exacto, en el momento exacto, y eso pues da vida a todos los seres humanos. Un sistema que entonces que está acoplado, que tiene directrices, que tiene normas que la hacen funcionar propiamente. Y lo mismo tenemos con el sistema, digamos que tenemos de distribución de sangre en nuestro cuerpo. Si por alguna circunstancia nuestro corazón deja de funcionar, pues todos los demás órganos básicamente tampoco dejan de funcionar porque ya no les llega sangre y ya no pueden responder entonces a los impulsos a los cuales responden. Lo mismo en este caso tenemos los sistemas artificiales que son los hechos por los hombres y en este caso tenemos los sistemas informáticos. Aquí podríamos decir que tenemos una red de computadoras que básicamente está regido por un sistema. Bien, ahora
Sistemas de información, hablando de sistemas creados por el hombre y a los cuales nos vamos a referir en clase. Es el conjunto de elementos y procedimientos íntimamente ligados que, interactuando entre sí con las demás partes de la organización, llevan a cabo el proceso de captación de datos y entrega de información, con el objeto de proporcionar conocimientos necesarios a las personas indicadas para la toma de decisiones. Entonces, noten, primero se capta la información, se procesa esa información o esos datos y se entrega información. Eso es lo que hace un sistema por sí solo. ¿Ok? Y ahora aquí tenemos una evolución de lo que ha sido el manejo de la información y de los sistemas entonces de información. Noten que aquí tenemos el sistema manual de escritura, un hombre con un mazo, con una pinza, ¿sí? Tratando de escribir. Después tenemos el mecánico. Esto más o menos sucedió en 1400, ¿qué? 1450, casi al mismo momento que Cristóbal Colón estaba viniendo no, unos años antes, como unos 20 años antes, se creó la, la imprenta, ¿verdad? Pero estamos hablando desde 1400. Se creó la imprenta, que eso sería un sistema de información mecánico. Ya después, gracias a Dios, tenemos libros y después, como hablamos en la historia de la computación, más o menos, pues para esas máquinas específicas estamos hablando de 1980, cuando estamos hablando ya de computadoras portátiles. Y ahora la siguiente generación, pues tenemos con teléfonos chiquititos, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la informática? La podemos dividir en dos palabras, infor y mática. Infor de información y mática de automática. Básicamente tenemos entonces información automática. Ese es el concepto inicial que tenemos de informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras para producir información útil y significativa para el usuario. Entonces, gracias a que el hombre ha desarrollado ciertos conocimientos y ciertas técnicas, como en este caso programas, hace posible que los datos se procesen de alguna manera y que su resultado se convierta en información útil para un usuario en particular, porque para lo que para mí podría ser útil de un programa, para ustedes podría ser completamente desechable o... ¿Qué es un sistema informático? Está compuesto por 4 elementos. El hardware, que ya hablamos, que el hardware es lo físico, todo lo físico, la computadora que vemos. El software son los programas que generalmente no vemos, pero al momento de desplegarlos, pues también los podríamos ver, pero no están a la vista generalmente de los usuarios. Pero como les dije, si damos ciertas instrucciones a la máquina, nos puede mostrar el software. Y los datos, pues es la información que se le ingresa a la máquina por medio del hardware para que el software los transforme y nos brinde la información. Y por supuesto, el que no podría faltar, por lo menos hasta este momento, es las personas. Aunque el día de hoy yo les mandé ahí a la página de Facebook que ya están construyendo, cosa que ya habíamos hablado en la clase anterior, pero robots para que hagan ciertas cosas en los procesos administrativos y de auditoría. No sé si vieron ese mensaje ahí en Facebook, pero ahí está. Robots que ya van a trabajar en procesos administrativos y haciendo auditorías. Entonces, porque aquí dice que es un sistema informático y participan 4 elementos, pero muy pronto, incluso ya en algunos lugares, ya hay un 5.º elemento, ¿verdad? Que es el robot, solamente para hacer esa aclaración.
¿Qué es un ordenador? Pues ya sabemos que es la parte física, ¿verdad? Y ahora hablamos del proceso electrónico de datos. Consiste en la transformación de datos que no son útiles por sí solos. Por ejemplo, decir una A, que es una letra, por sí sola no nos dice mucho. Decir un número 3 por sí solo no nos dice mucho. ¿Sí? Decir un signo, por ejemplo, el signo de porcentaje, por sí solo no nos dice mucho. Pero ya cuando los intercalamos y cuando ya los unimos, etcétera, esos datos van convirtiéndose en información y esa es precisamente la que necesita la administración para tomar decisiones. A través de un proceso a fin de obtener un producto que es útil sin transformaciones posteriores, transformación vía medios electrónicos para nuestro caso computadoras. Para lograr el objetivo de procesar la enorme cantidad de datos es necesario el perfeccionamiento de los procedimientos. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene la auditoría por medio de la informática es de que nos ahorra mucho tiempo. Yo me recuerdo, llegué a un lugar a hacer una auditoría y a mí me asignaron la parte de los ingresos. Entonces, por supuesto que, y era una auditoría de un año, o sea, había que revisar un año fiscal. Y como les dije, me asignaron los ingresos, entonces yo pedí todos los ingresos de ese año. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que me llenaron la mesa donde estaba de cajas. Fueron como unas 10 o 15 cajas, ya no recuerdo. Pero cajas llenas de recibos que demostraban los ingresos que se habían percibido. Por supuesto que no se revisaron todas las cajas, porque recuerden que la auditoría generalmente nos permite hacer un muestreo, pero lo que sí me puso el supervisor fue que mi muestra debía ser el 60% de ese universo. De todos modos eran muchos. Me recuerdo que pasé más o menos una semana y media solamente tabulando los datos, esos. Imagínense, una semana y media, si no más, solamente tabulando, sin mayor análisis. Después, por supuesto que ya entramos a la parte de análisis, pero solamente tabulando semana y media. Lo que hoy día podemos hacer posiblemente en menos de un minuto. Solamente agarramos la base de datos de los ingresos de la empresa, la copiamos, por así decirlo, a nuestra aplicación de auditoría, le damos ahí, por ejemplo, ordenar, puede ser del mayor a menor o por fecha, lo que querramos, le damos enter y en menos de un minuto está hecho. Noten ustedes entonces por qué, entre otras cosas, ¿verdad?, se deben hacer auditorías usando la informática, porque en primer lugar va a ser más rápido y por supuesto más eficiente y por supuesto más exacto, porque imagínense ustedes, de todos esos datos que pude haber ingresado, yo creería que se cometieron más de un error, en numeración, en fecha o algo parecido. Habían errores. En cambio, solamente si lo hacemos copiar de la base de datos de la empresa y pasarlo a nuestra aplicación, realmente disminuimos el error grandemente. Entonces, ahí vemos la importancia de la informática en la auditoría. Esto requiere un esfuerzo intenso para asegurar que el procesamiento es operable y claro antes de automatizarlo, cuando es grande. La gran utilización de la planeación actual de los sistemas y procedimientos y del análisis de los procedimientos como sistemas es que con frecuencia se programan equipos P. Bien, entonces ahora tenemos una pregunta infantable en el examen parcial. Indique cuál es el ciclo básico del procesamiento electrónico de datos. Y este ciclo básico tiene solamente 3 elementos, pero 3 elementos que realmente conllevan muchas cosas. Pero los 3 elementos son la entrada, el proceso y la salida, únicamente. Pero entonces ahora debemos entender que el ciclo básico tiene su complejidad, aunque solamente sean 3 elementos. Porque debemos entender, y por favor, si alguien de ustedes me puede completar la frase, en este caso, si basura ingreso, ¿qué voy a sacar?
alguien de ustedes que complemente, por favor, la frase. Si basura ingreso, Basura Más obtengo. basura va a sacar. basura voy a sacar. Gracias. Ese es el punto. Entonces, no queremos hacer eso. No queremos que nos suceda eso porque es muy probable que tener el equipo informático y los programas que actualmente tenemos nos haya costado un dineral y que ahora con todo ese activo que tenemos invertido ahí le metemos basura, basura nos va a sacar. Entonces queremos sacarle provecho a toda esa inversión, tanto de lo físico como lo que no se ve, o sea, del software y hardware, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es asegurarnos que al momento de la entrada ingresen datos previamente supervisados, previamente determinados, que al unirlos con otros datos nos van a dar la información que realmente necesitamos. Y para esto necesitamos, en primer lugar, gente capacitada en el ingreso de datos. Quiero decirles que una persona con experiencia, de cada 150 pulsaciones que pueda dar, o de cada 150 datos que pueda ingresar, tiene un porcentaje de error del 3%. Y por eso también es necesario que después del ingreso aún exista una supervisión para poder determinar y corregir ese porcentaje de error. Sin embargo, una persona que no tiene la experiencia, por supuesto que el porcentaje de error en el ingreso de datos va a crecer muy fuertemente. Es por eso que se dice que no es aconsejable que una persona que le guste hablar demasiado, que no le guste estar sola y me ingrese datos. ¿Sí? Porque generalmente esa persona que está hablando con otras y que tiene esa necesidad, pues se va a desconcentrar en ingreso de datos por estar platicando con la otra. ¿Sí? Y que no le gusta estar sola. Entonces me va a dejar el trabajo ahí pendiente por ir a buscar con alguien que platicar. Entonces, por eso es que debemos buscar a las personas ideales para el ingreso de datos. Y como parte de esa persona ideal, es una persona, básicamente, tal vez lo van a oír muy fuerte, pero básicamente casi antisocial. Es decir, que no le gusta estar platicando con otra persona porque lo necesito ahí, sentado varias horas ingresando datos. ¿Sí? Y una persona entonces que no le gusta hablar con otras, porque eso ayudará a que él esté sumamente concentrado y que me ingrese datos con un porcentaje muy bajo de error. Entonces, si tengo esa persona platicadora que le gusta estar platicando con medio mundo, pues simplemente la quito de aquí, del ingreso de datos, y la mando, por ejemplo, a ventas o a atención al público. O sea, sí le puedo encontrar su lugar, pero no aquí en el ingreso de datos. ¿Ok? Y después, habiéndonos asegurado que los datos están ingresando los que deben y como realmente debe ser, ahora me ocupo del proceso. Ahora hablo de los programas que describimos anteriormente, qué tipo de programa tengo, qué tan seguro es. De todos modos, debemos entender que cualquier programa que tengamos aún tiene vulnerabilidades. Para ponerles un ejemplo, ah, para poder sacar las diferentes versiones que han existido de Excel, pues han salido en diferentes años, en primer lugar. Pero eso significa que previo a sacar la nueva versión de Excel, han pasado posiblemente 2 o 3 años y ha trabajado gente muy capacitada que la buscan básicamente de todo el mundo, buscan a las mejores personas, en este caso de programación y análisis, etcétera, para que esos programas salgan lo mejor posible. Entonces hay una inversión tremenda de millones en este caso de dólares, para poder sacar las siguientes versiones que tiene Microsoft. Pero aún así, con todas esas superinversiones, esos programas todavía tienen vulnerabilidades, ¿sí? Entonces ahora imagínense ustedes programas hechos por un simple guatemalteco que no tenga mayor experiencia y 300 años, aún así problemas. Quiero mostrarles algo. Vamos a escribir aquí.
vulnerabilidades de Excel. No nos da Excel. ¿Ven? Aquí habla de algunas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero demostrarles es lo siguiente. Estoy hablando del proceso, que aquí va a haber un programa, una aplicación, digamos Excel, que me va a hacer las cosas, pero ese programita va a tener vulnerabilidades, aún siendo Excel, aún sabiendo que han pasado horas programándolo, gente muy especialista en hacerlo, aún así, eso tiene vulnerabilidades. Ahora no digamos que lo compramos en la calle y no sabemos quién es el proveedor, pero lo tenemos, va a ser mucho más vulnerable. Entonces, sabiendo que son vulnerables, no importa de dónde vengan, aquí mismo debemos poner una serie de controles para evitar al máximo que sean vulnerables, pero aún así, recuérdense que lo que les he dicho y lo voy a seguir manteniendo, aún así, a pesar de nuestros hermosos y eficaces, únicos controles, aún así, lo que estemos protegiendo va a ser vulnerable. ¿Ok? Pero no es lo mismo tener 10 controles buenos a no tener ningún control. ¿Sí? Lo que nosotros debemos hacer, a pesar de que estamos conscientes de lo que vamos a proteger, aún va a seguir vulnerable, pero nosotros tenemos la obligación de poner controles allí para evitar que por lo menos la mayoría de personas, o buscadores, o hackers, lo que como quieran llamarles, puedan ingresar. Okay. Entonces, noten que el ciclo básico, 3 componentes, pero son 3 componentes que debemos también protegerlos, cada uno de ellos individualmente. Y la salida, por supuesto, que esa información que tenemos, que muchas veces es confidencial, secreta, pues no cualquiera la pueda tener, la puede tener. Por eso también hay que poner controles y saber a quién se va a distribuir, a quién la debe leer, quién la debe tener, quién la debe poseer, etc. Entonces, ciclo básico del PET, 3 únicos elementos: pregunta, examen parcial, describa o indique cuál es el ciclo básico del PET, o dibuje o haga la gráfica del ciclo básico del PET. Lo único que tienen que hacer ustedes es entrada, proceso y salida. Pero ahora ya van sabiendo que eso tiene un trasfondo, ¿verdad? En este caso, de control del auditor. Ok. Ahora nos aparece el ciclo extendido del procesamiento electrónico de datos. Y este ciclo extendido le aparecen 2 más. O sea, está la entrada, proceso y salida, que ya no voy a hablar de ellos, pero sí está el documento fuente y está el almacenamiento de datos. Y quiero aquí precisamente detenerme en el almacenamiento de datos. Yo creo que por años aquí en Guatemala y por supuesto que en muchos lugares se ha manejado el almacenamiento de datos interno, o sea, dentro de la propia empresa, teniendo sus servidores, teniendo su cuarto de enfriamiento, teniendo su cuarto informático bien protegido, etcétera. Pero el mundo, como siempre, cambia y hay otra tendencia ahora en cuanto al almacenamiento de datos. La mayor no solamente por el cambio en sí, sino por el costo que representa. Solamente imagínense ustedes, ¿cuál sería o cuál podría ser el costo de mantenimiento de un cuarto frío? Hay que invertir en eso. Hay que tener un buen sistema de calefacción, en este caso de enfriamiento. Esa inversión, o sea, sumemos ahí un número. La forma como va a estar iluminada, los servidores. Generalmente los servidores son básicamente computadoras, pero con mayores capacidades y obviamente más caros. Estamos hablando, digamos que
barato un servidor, unos 25,000 quetzales, y así va en aumento. Sí, podemos ver una máquina como generalmente vemos una, pero su interior es completamente diferente y con más potencia, ¿sí? Y obviamente más cara. Entonces, miramos servidores que son sumamente caros, y si estamos, por ejemplo, ese servidor está usando un sistema operativo Oracle, por ejemplo, usar ese sistema operativo, eso representa la compra de una licencia anual a esa empresa. Y estamos hablando de en dólares. Entonces hay que pagar por usar ese sistema operativo, hay que usar por todas las extensiones que ese sistema operativo da. Es decir, no es lo mismo que compremos un sistema operativo para usar 10 máquinas que para 20 o para 30. Dependiendo de las máquinas que tengamos, así va aumentando el costo por tenerlo. Entonces, estamos hablando de su sistema de calefacción, estamos hablando de servidores, estamos hablando de las licencias, estamos hablando del recurso humano que va a estar ahí. Generalmente van a ser ya ingenieros graduados con cierta experiencia, pero eso hace que su sueldo sea elevado, o sea, a su nivel de profesionalismo, ¿no? Su mantenimiento, el pago de luz, el pago de internet, etcétera. Entonces, si hacemos un costo sobre eso, podríamos determinar que nuestro departamento informático es carito. Entonces, está la tendencia de dejar esto por un lado, es decir, ya la instalación física del almacenamiento de datos, y ahora el mundo se está yendo por el servicio de nube. El servicio de nube, podría darle la oportunidad a alguno de ustedes que me ayude a entender qué es la nube. Si alguien, por favor, me quiere ayudar. La nube, sin ir a San Google. Es un almacenamiento propio de los que brindan los servicios, ya sean Google o Microsoft, donde ellos se encargan de poner los servidores y ya solo uno puede subir la información que desea. Sí, gracias, compañero, estás en lo cierto. Básicamente, yo cuando inicialmente dijeron de nube, dije, ¿y cómo mandan los datos a las nubes, verdad? Y ahí están. Y dije yo, cuando se aparecen las nubes, ¿qué hacen los datos? Esa fue mi idea inicial. Pero obviamente no es así, no es así. Cabal, como dijo el compañero, hay empresas que tienen en algún lugar del mundo servidores, es decir, servidores con grandes capacidades, y podemos ver muchas veces ese edificio de servidores hasta de cuadras, ¿sí? O sea, manzanas completas de servidores, o sea, son tremendas esa cosa. Pero entonces, el servicio de nube no es más que la empresa manda sus datos, en este caso por medio de internet puede ser, a otros servidores, pero que están obviamente fuera de nuestra empresa. Tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja es de que solamente voy a pagar por el almacenamiento de mis datos, y me ahorro todo lo que es alquiler de local, me ahorro los sueldos y salarios de toda la gente informática que estaba allí, los servicios básicos noten ustedes que podría ser bastante bueno ese ahorro. Lo único que, por supuesto, que debemos tener cuidado a dónde mandamos nuestros datos, a qué nube mandamos nuestros datos. Ya hay servicios de nube gratis. Por ejemplo, el propio Gmail, Hotmail y todos estos nos ofrecen servicios de nube. Pero como son gratis, yo creería que obviamente son más vulnerables, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se dice que los servicios de nube casi nos deben ofrecer los mismos o mejores controles que tendríamos si nuestra información estuviera aún en un lugar físico dentro de nuestra organización. Debemos buscar entonces a una empresa de renombre, una empresa que tenga ya cierta reputación en el mercado, donde se sepa de que no ha sido violentada, que es difícil hackearla o algo parecido, ¿me entienden? Que tenga cierta reputación y que por supuesto nos ofrezca un servicio de seguridad aceptable. Pero
También quiero comentarles esto, de que las entidades del gobierno de Guatemala, me refiero a ministerios, secretarías, etcétera, muchas de ellas están esperando que el propio gobierno de Guatemala, en este caso por medio del Congreso de la República, saque ya a luz la metodología y todo lo que hay que cumplir, las normas, reglamentos, etcétera, que hay que cumplir para que el propio Estado pueda alquilar los servicios de empresas que ofrezcan esto, ese servicios de nube. ¿Sí? Entonces, yo diría que si no es este año, es el otro. El gobierno de Guatemala saca a luz los reglamentos y normativas para que las entidades puedan almacenar su información en la nube. E incluso, por lo menos, conozco 2 entidades del Estado que ya están próximos, posiblemente el próximo mes, febrero, por lo menos una de ellas ya tenga sus datos en la nube. O sea, que ya contrató la empresa, ya se evaluó, ya se hizo el contrato, etcétera, y ahora simplemente están por el punto final, que es subir sus datos a la nube. Hasta el momento aquí en Guatemala eso no es legal, porque no hay ningún reglamento. O sea, no es ilegal porque no hay ningún reglamento. Especialmente para entidades del gobierno, ¿verdad? Obviamente para entidades privadas ellos sabrán en qué momento lo pueden hacer, si ahorita o mañana, eso será asunto de ellos. Pero el gobierno, como les dije, sí también ya va a dar ese salto, porque también las entidades del gobierno, especialmente las que están aquí en Guatemala, pues muchas de ellas han tenido, como siempre, dificultades de espacio, o sea, problemas de espacio, y pues ahorrarse el espacio que genera el departamento informático, pues es una buena opción. ¿Ok? Entonces, para que ustedes estén sabios y preparados también, y por lo tanto, de alguna manera, si ustedes trabajan para el Estado o tienen relación con el Estado, en algún momento eso les va a afectar. Y por lo tanto, también deben estar preparados para afrontar ese reto. Porque ellos les pueden decir, mire, súbame a la nube la información que ustedes quieren, o sea, que quieren hacer con el Estado, y ustedes dicen, ¿cómo lo hago, verdad? Entonces, obviamente no es tan difícil, pero hay que dar un paso de aprendizaje. O si están trabajando en el Estado. Entonces, también van a tener cierta capacitación para hacer eso. ¿Alguna opinión sobre la nube? ¿Algunos de ustedes que en su empresa ya estén trabajando con nube o que hayan tenido incluso una mala experiencia con la nube? Licenciado, en mi caso, como yo trabajo en auditoría externa y por lo general hago home office, toda la documentación del cliente, todos nuestros papeles de trabajo para comunicarnos con superiores, eso lo hacemos a través de la nube. O sea, en Drive subimos toda la información o nos suben toda la información y pues es más fácil desde mi casa por lo general. El Drive básicamente es un servicio de nube, ¿sí? Y entonces, incluso algunas clases manejamos aquí en clases en la universidad manejamos así, súbanos el documento, en este caso al Drive, y básicamente es decir, también como nube, ¿verdad? Ok, compañero, noten ustedes que ya, entonces, en el campo de autoría, la firma del compañero, pues, y les aseguro que también otras organizaciones, otras empresas como tal. ¿Alguna otra opinión? Bien, entonces, como les dije, es un tema actual, lo de la nube. El Estado ya va a dar ese paso. Básicamente ya hay reglamentación. Lo único que no se ha hecho es la aprobación. Y entonces muchas entidades del Estado comenzarán a usar la nube para guardar datos. Entonces aquí la pregunta cabe, ¿y mi empresa cuándo? O mi empresa, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces hay que también comenzar a hablar de ese tema. En algunos casos es muy probable que no sea conveniente. En otros casos, yo diría que en la mayoría sí lo es. Ok. Entonces ahora para el siguiente tema nos vamos a ir al libro que espero que, bueno, algunos de ustedes ya lo bajaron, pero no sé si todos, al libro de Autoridad en Sistemas Computacionales
Y ahí nos vamos a ir a ver parte de la historia de la informática, ¿sí? Como vemos aquí en su primer capítulo, conceptos antecedentes de la auditoría y conceptos básicos sobre la auditoría. Entonces, vamos a hablar de los antecedentes de la auditoría conforme a lo que dice el autor, página 3. Okay. Como me mandó aquí, tiene que 3, pero es como 15. Prólogo. Bien. Conceptos generales. Introducción al capítulo. Antecedentes de la auditoría. Bueno, vamos a comenzar con antecedentes históricos. En tiempos históricos, auditor era aquella persona a quien leían los ingresos y gastos producidos por un establecimiento. De ahí su raíz latina del verbo audire, o sea, oír, escuchar. Práctica muy utilizada por civilizaciones muy antiguas. Al leer esta parte de civilizaciones antiguas me viene a la memoria pues, la civilización egipcia al momento de construir las pirámides. Se sabe por documentos de que sí, habían personas que se encargaban de auditar los bienes manejados en la construcción de las pirámides, pero no eran, digamos, no era cualquier persona que se le encomendaba esa tarea, sino que eran personas parte de la realeza, de los nobles, ¿sí? A los cuales escogía para ir a hacer esa tarea de ser auditores y verificar, por ejemplo, los materiales, número de esclavos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Egipto se usó el papel de auditores, no con el nombre como lo conocemos hoy, pero sí personas que hacían esa tarea. Sin embargo, de acuerdo con los primeros antecedentes de auditoría, esta nació antes de la teneduría de libros a finales del siglo XV. Los primeros antecedentes formales se encuentran en 1284, al subir al trono Sancho VI el Bravo, quien ordenó a algunos de sus hombres de confianza que controlaran el destino de los caudales públicos. Y digamos que para nuestro medio Guatemala, la conquista y el descubrimiento se dio en 1492 y la conquista más o menos en 1512, más o menos esas fechas. Entonces, de 1512 en adelante, cuando vinieron los conquistadores españoles, se apoderaron de nuestras tierras, de nuestras riquezas, nuestras tierras, y eran manejadas por ellos. Me refiero a los españoles o a hijos de españoles, ¿verdad? Ya, incluso ya nacidos aquí en Latinoamérica. Al mismo tiempo que sucedía esto, la conquista aquí en Latinoamérica por medio de los españoles, allá, al otro lado del charco, en España tenía ciertos conflictos contra Francia e Inglaterra, a tal punto que llegaron a la guerra. Y entonces España tenía necesidad de efectivo para pagar soldados, mercenarios, comprar pólvora y todo lo relativo a la guerra. Necesitaba fondos. Entonces requería que los dueños de tierras aquí en Latinoamérica mandaran sus impuestos a la corona española. Pero, por supuesto, que si alguien me pregunta de dónde vino la costumbre del guatemalteco común y corriente nosotros de evadir impuestos, actualmente se dice que el IVA, por ejemplo, se va a un 40% y otros impuestos a un menor porcentaje, pero se van. ¿De dónde viene esa costumbre? Yo quiero decirles de que de los mismos españoles. Porque cuando España estaba en esa guerra y requirió impuestos de los españoles que estaban aquí, estos españoles pues mandaban solo una parte
de lo que correspondía como impuestos a España. Y como ya estaban con problemas, entonces dijo la reina, mandemos a gente, que en este caso le dieron el nombre de visitadores, mandemos visitadores a al nuevo mundo y que verifiquen que los impuestos sean los correctos. Entonces vinieron estos cuates aquí a los lugares conquistados por los españoles y ellos verificaban de que los impuestos fueran los correctos. Una de las cosas incluso que hicieron estos visitadores, o sea, básicamente en esa misma época, fue dividir a los pueblos, o sea, dividir a los pueblos según su raza, me refiero a MAM, que estuvieran en el área MAM y así, sutuiles, etcétera. Y para eso incluso les pusieron uniformes. De ahí vienen los famosos vestidos o trajes típicos de regiones, ¿verdad? Esa diferenciación para que se supiera a dónde ese indígena en particular debía ir a pagar sus impuestos. ¿Sí? Entonces, y noten ustedes que hubo un saqueo. Aquí en Guatemala no fue tanto el saqueo en oro, por lo menos no hay tanta historia o no hay tanto registro histórico que diga que aquí en Guatemala sacaron camionadas, o en este caso barcos de oro, ¿verdad? Pero sí en Perú y en todas esas partes sí se llevaron oro, que fue tremendo. Pero, o sea, mi punto es de que vinieron visitadores en ese año 1490, no básicamente 1492, sino después de la conquista de 1512 en adelante, vinieron esos visitadores haciendo el papel de auditores para determinar un mejor impuesto. Entonces, ahí la historia. A mediados del siglo XIX, la ley de empresas del Reino Unido de Inglaterra, que impuso la obligación de ejecutar auditorías a los resultados financieros. Noten que aquí ya hay una ley que dice que tales personas deben ir a auditar los estados financieros de las empresas. Y también se conocieron los auditores de la Marina de Guerra de 1894. Noten el año, 1894. Entonces habían auditores canónigos que básicamente, a manera de concentrarlos antes de no contarles de auditorías, se pueden señalar los siguientes: auditores canónigos, auditores de la nunciatura, auditores de la Rota Romana, auditores de la Marina de Guerra, auditores de Camareta, oidores de la colonia en la Nueva España, como le llamaban a Latinoamérica en ese entonces, la Nueva España, ¿verdad? Y así tenemos entonces la historia de la auditoría y por supuesto se extiende. Los invito a seguir leyendo, siguiendo el libro. Ahora, a donde quiero llegar es a las definiciones, comenzando, tal como lo dice el programa del curso, vamos a irnos de la definición general de auditoría para irnos adentrando a diferentes definiciones de auditoría financiera, interna, operacional y, por supuesto, lo que más nos interesa en el curso es la auditoría informática. Entonces, primero encontramos la definición de auditoría como general. Es la revisión independiente de alguna o algunas actividades, funciones específicas, resultados o operaciones de una entidad administrativa, realizada por un profesional de la auditoría, con el propósito de evaluar su correcta realización y con base en ese análisis poder emitir una opinión autorizada sobre la razonabilidad de sus resultados y del cumplimiento de sus operaciones. Entonces, lo fundamental en una auditoría es la opinión que va a dar el auditor. Pero ese auditor no debería dar la opinión sin antes haber revisado los estados financieros de la empresa. ¿Sí? Después de haberlo revisado y él haber sacado sus conclusiones, puede dar su opinión si son razonables los datos y si están basadas ahora a principios de contabilidad y normas de auditoría. Entonces, tenemos entonces el concepto inicial de auditoría. Ahora nos vamos a ir a los específicos, que aquí están: auditoría externa, auditoría interna,
auditoría por su área de aplicación, que es la que nos interesa según el programa, y ya tenemos las auditorías especializadas, y en algún lugar está nuestra auditoría de sistemas, ¿sí? Entonces, auditorías por su área de aplicación, auditorías especializadas en áreas específicas, y ahí caemos nosotros, nuestro curso, auditoría de sistemas computacionales, y es ahí donde yo les digo que hay por lo menos 12, según Muñoz Razo, formas de hacer auditorías informáticas. A los sistemas de cómputo es solamente una de las 12. Hay otras, pero las vamos a hablar entonces en su momento, un poquito más adelante, si no hoy, el martes. Pero, por supuesto, vamos a comenzar con estas definiciones de auditorías por su área de aplicación. Auditoría interna, que en un momento vamos a hablar de esa. Aquí está. La primera, y esta sí es pregunta de examen, podría ser pregunta de examen parcial, porque está contenido en el programa del curso. Y por supuesto que la respuesta tendría que ser basada en lo que dice este libro. Auditoría financiera. Inicialmente llamada auditoría contable, en realidad fue el primer tipo de auditoría que existió en el ambiente comercial. En ese tipo de auditoría, la principal actividad del auditor consiste en revisar la correcta y oportuna aplicación de los registros contables y operaciones financieras de la empresa. Pero el concepto, aquí está. Lo que nos interesa es el concepto de auditoría financiera. Es la revisión sistemática, explorativa y crítica. Noten lo profundo que son las palabras. Sistemática, explorativa y crítica que realiza un profesional de la contabilidad a los libros y documentos contables, a los controles y registros de las operaciones financieras y a la emisión de los estados financieros de una empresa, con el fin de evaluar y, por supuesto, opinar sobre la razonabilidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad de la emisión de los resultados financieros obtenidos durante un periodo específico o un ejercicio fiscal. Noten que hacer una auditoría realmente es una gran responsabilidad. ¿Sí? No lo podemos tomar nosotros a la ligera y decir, en algunos casos, pues buscan al auditor, especialmente a fin de año o a fines de febrero, cuando se presentan a la SAT los estados financieros a marzo, ¿sí? O en marzo, ¿verdad? Están buscando auditores que firmen solamente por la firma y el sello. Y realmente no debemos prestarnos a eso. En primer lugar, es antiético. Segundo lugar, es inadecuado para nosotros y peligroso para nosotros. Porque posiblemente, si no lo revisamos, esos estados financieros pueden estar alterados, pueden estar evadiendo impuestos, y si la SAT se da cuenta, nosotros hasta podemos perder la licencia de auditores por hacer eso. Entonces, a pesar de que le resulte fácil ganarse unos 5,000, porque a veces ofrecen eso, 3,000 quetzales solamente por la firma, realmente eso es sumamente peligroso. No se debería hacer. Uno debería decir, sí, le firmo sus estados financieros, pero primero se los voy a revisar, primero los voy a explorar, después los voy a analizar de una forma crítica, conforme a mis principios, en este caso, contables y de auditoría, y si es oportuno, pues doy una opinión razonable, y si no, pues mi opinión no puede ser razonable. Entonces, si acepta el cliente eso, pues lo hacemos, y si no, no. Pero entiendo, por supuesto, que hay personas que no tienen trabajo, que cualquier cosita que les caiga le entran, pero realmente no debería ser así, ¿sí? La realidad es una y la teoría es otra, pero debemos tener cuidado con lo que hacemos. El propósito final es emitir un dictamen contable sobre la correcta presentación de los resultados financieros a los accionistas, clientes, autoridades fiscales y terceros interesados en relación con la utilidad, pago de impuestos, situación financiera y económica de la institución. Felizmente para nosotros en Guatemala, si nos dicen que firmamos los estados financieros sin haberlos auditado realmente y los firmamos,
generalmente el único que nos puede descubrir nuestro fraude, por así decirlo, es la SAT. O en algunos casos posiblemente podría ser una entidad financiera. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayoría de empresas cotizan en bolsa y como parte del proceso de cotizar en bolsa, se tienen que presentar estados financieros. Imagínense ustedes esto. Firmaron ustedes unos estados financieros sin haber revisado y dijeron que todo estaba bien. Ok, la empresa la toma y los publica, pero los publica así al público en general. El público en general, cualquiera de ellos, en base a lo que está viendo y analizando con esos estados financieros falsos, toma la decisión de invertir sus bienes en esa empresa y la empresa se va a la quiebra. Por supuesto que la empresa comienza a tener problemas legales para poder solventar todas sus deudas y obviamente también el auditor que hizo esa aseveración también lo persiguen y se van al bote, como dice mi santa madre. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos ser sumamente profesionales y yo sé que se les va a presentar esa oportunidad porque a mí se me ha presentado muchas veces que decir, mire, fíjese que necesito presentar estos documentos de la SAT o ante un banco, necesito que me lo firme como auditor. Entonces, no podemos simplemente regalar nuestra firma y el compromiso que eso conlleva. Bueno, entonces terminemos con el concepto de auditoría administrativa y nos vamos a descansar, nos vamos de fin de semana sin olvidarse la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Entregarla a tiempo. Bien, auditoría administrativa. Después de lo anterior, el siguiente paso de la auditoría, muy importante por cierto, fue ampliar su ámbito de evaluación a las actividades administrativas de las empresas. Los auditores ya no se contentaban solamente con auditar los resultados financieros de las empresas, sino que les hacía falta completar su trabajo. Por eso procedieron a evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo. Por esta razón, se le llamó auditoría administrativa. Su definición es la siguiente. Y aquí quiero decir algo que algunas veces nosotros nos morimos como auditores en un vaso de agua, nos ahogamos en un vaso de agua. Al decir, no, es que yo auditorías financieras no encuentro y no encuentro y ahí me muero buscando y no hallando. Cuando debemos entender y comprender de que simplemente debemos mirar a otro lado, debemos girar 90 grados, 180 grados y ver otras oportunidades que nos da la vida. En este caso, si no podemos hacer auditorías financieras, ¿por qué no ofrecer nuestros servicios como auditores administrativos? ¿Sí? Obviamente necesitamos cierta preparación, necesitamos también cierta experiencia, pero básicamente lo podemos hacer. Y incluso otras auditorías que más adelante vamos a hablar, pero deteniéndonos en esta, no nos ahoguemos en un vaso de agua como auditores. Si no encontramos trabajo como auditores financieros, tienen otras alternativas y tienen otras opciones. Y esta podría ser una de ellas. Como les dije, por supuesto que necesitamos alguna experiencia, pero esa la vamos adquiriendo con el tiempo. Termino con esta definición. Es la revisión sistemática exhaustiva. Fíjense que aquí se quita la parte crítica, ¿verdad? Es la revisión sistemática exhaustiva, pero está la palabra exhaustiva. O sea, mi punto es de que hay una responsabilidad de hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿sí? Esa es la parte de nuestra obligación profesional, que lo vamos a hacer bien, no a la carrera, no mal hecho, sino bien hecho, que se realiza a la actividad administrativa de una empresa en cuanto a su organización, las relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades que regulan sus operaciones. Aquí están los manuales a los cuales debemos conocer, estar leyéndolos periódicamente. Su propósito es evaluar tanto el desempeño administrativo de las áreas de la empresa, qué tan eficientes son los departamentos, qué tan eficientes son las personas que trabajan en esos departamentos, en esas áreas. Es parte de lo que se puede hacer en una auditoría administrativa y hay varias formas de hacer ese tipo de evaluaciones. Como la planeación y el control de los procedimientos
de operaciones y los métodos y técnicas de trabajo establecidos en las instituciones. Generalmente, si hablamos del Estado, el Estado es muy engorroso, el Estado es muy burocrático, ¿sí? Y si se nos permitiera hacer una autoridad administrativa en una entidad del Estado, les aseguro que vamos a quitar mucha burocracia de eso, incluyendo la observancia de las normas, políticas y reglamentos que regulan el uso de todos sus recursos. Bien, entonces, espero de que se hayan recordado de esos conceptos y que los tengan presentes para el examen, por lo menos a dónde ir a buscar, porque a veces ni siquiera eso podemos encontrar cuando estamos en el examen, nos ponemos nerviosos y dónde está la definición. Les recuerdo de que como hay un libro base, y si se hace en el examen la pregunta, ¿qué es auditoría administrativa? El concepto debe ser tomado, y aquí básicamente copiado y pegado, ¿verdad? Si se pudiera, ¿sí? En el examen. No se me van a ir a San Google y a otras fuentes a buscar la definición de auditoría administrativa, ¿sí? Porque se descalificaría para el examen incorrecto, aunque en la vida real es básicamente también otra opción y otra forma de definirla, ¿sí? Entonces, nos quedamos el día de hoy aquí. Les deseo que pasen un buen fin de semana, que hagan la tarea y nos vemos el día martes. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. El nombre del libro, ok, Eli, te voy a decir, ahorita te lo digo. Voy otra vez aquí. El libro. Aquí. El libro se llama Auditoría en Sistemas Computacionales, Eli. El autor es Carlos Muñoz Razo, tal como se explica aquí en el programa del curso, en las referencias bibliográficas. Sí, es la primera bibliografía, perdón, no la primera bibliografía, pero sí el primer libro que se menciona, Muñoz Razo, Carlos, Auditoría en Sistemas, y ese lo pueden bajar de mi blog, si quieres. Si no, lo buscas en la red y ahí también lo podrías bajar. ¿Estamos ahí, Eli? Sí, gracias, muy amable. Ok. Entonces, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Ok, de nada. Feliz noche, Nelson. Nelson, aquí. Noche, Lick. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz noche. Marvin, adiós. Feliz noche. Adiós. Lick. Adiós. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.